Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, al cenáculo del Señor. La Biblia antigua llama cenáculo al aposento alto, al lugar donde se reunía Jesús con sus discípulos y donde tomó de la última cena con ellos. Era un lugar de intimidad, un lugar de encuentro entre ellos, un lugar en que Jesús les ministraba palabra, en que también adoraron a Dios, cantaron, en fin, un lugar importante. Por eso nosotros llamamos cenáculo también a esta reunión que tenemos, que es virtual, ustedes en sus hogares y nosotros acá en la Casa Iglesia, pero en espíritu estamos en un mismo lugar, en un mismo sentir. Estamos en Cristo. Los invito a que antes de comenzar todo, hagamos una oración. ¿Qué les parece? Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre bueno, te damos gracias por este momento maravilloso de compartir con mis amigos y hermanos, y te pido tu guianza, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo en todo lo que hagamos en este breve cenáculo. Padre amado, bendícenos en este día con tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, e invitamos al Señor, al Espíritu Santo, a estar con nosotros y a dirigir todo cuanto hagamos en estos minutos. Vamos a comenzar dando gracias a Dios. Dice el Salmo: entrad por sus puertas con gratitud, por sus atrios con alabanza. Así es que con gratitud nos vamos a acercar a Dios, vamos a darle gracias con oraciones breves y sencillas. Yo acá y ustedes en casa vamos a tener un tiempo de silencio para que ustedes puedan también hacer la oración en voz alta. Y luego vamos a hacer algunas peticiones que siempre hay para con el Señor, y estamos seguros que Él responde a la oración de sus hijos. Demos gracias entonces a Dios. Padre amado, te doy gracias por mi matrimonio, por mi esposa y por todos los matrimonios que sirven a tu iglesia, en cualquier lugar donde se encuentren, Señor. Gracias, Padre, por los matrimonios que no solo sirven a sus familias, a sus hijos, sino también a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. También damos gracias por los maestros y maestras que enseñan en las congregaciones la doctrina y la vida del Evangelio. Gracias, Señor, por los maestros y maestras de tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias, y ahora queremos presentarte, Padre, nuestras peticiones. Con humildad pedirte por la familia pastoral de la Iglesia Apostólica Primitiva de Belloto Norte, para que el Señor les dé consolación en el duelo que ellos están viviendo. Fortalece a los pastores, fortalece a todos los miembros de esa iglesia y a la familia que ha quedado sin ese miembro importante de su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor, te presentamos a ti nuestras peticiones
confiamos plenamente en tu respuesta. Por eso pedimos finalmente por los hermanos Cristian y Galo que sufren de COVID para una pronta recuperación. También por Julia Tolosa, y te pido muy en especial por nuestra querida hermana y amiga Isabel Obreque, quien está gravemente enferma. Fortalécela en la fe, bendícela, Padre, conforme a tu gran misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor guarde y bendiga todas las peticiones y a las personas por las cuales hemos orado. Vamos ahora a cantar al Señor un salmo, un hermoso salmo, el Salmo 30, en el versículo 11 y 12. Dice así: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Aquí el salmista, que es David, quien escribió, el rey David escribió este salmo, dice que el Señor cambió lo que era su lamento, su llanto, su tristeza, en alegría, porque dice en baile. El baile físico es una expresión en el caso nuestro para Dios, el baile para Dios, la danza para el Señor. Has cambiado, dice, mi lamento en baile. Ya no se lamenta, ahora danza, baila para el Señor. Muchas veces las personas viven lamentándose, viven quejándose, viven reclamando. Mejor sería que viviésemos alabando a Dios, cantándole al Señor, danzándole a Él. Dice luego, desataste mi cilicio. El cilicio era un vestido, podríamos decir, una ropa áspera, desagradable a la piel, como una forma de sacrificio para Dios, una entrega al Señor en el Antiguo Testamento. Pero el Señor ya no quiere ese tipo de acciones. Por eso dice, desataste mi cilicio. Ya no tengo tristeza, ya no necesito estar en esa condición. Si bien es cierto, es necesario el arrepentimiento y tener dolor cuando uno ha pecado porque ha ofendido a Dios, pero no vamos a vivir permanentemente en aquello, ¿no es cierto? Desataste mi cilicio porque el Señor nos perdona y me ceñiste de alegría. Así como el cilicio ceñía el cuerpo de la persona, lo apretaba, así también la alegría debe ceñirnos, la alegría de Dios, el gozo del Señor. Por tanto, a ti cantaré, dice David, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío. Y luego, como una promesa, dice, te alabaré para siempre. Que así sea, que para siempre alabemos al Señor. Alabemos. Has cambiado mi lamento en baile, Señor, desataste mi cilicio. Has cambiado mi lamento en baile, Señor, me ceñiste de alegría. Y por eso cantaré a ti, oh Señor, no estaré callado. Señor mi Dios, yo te alabaré para siempre. Señor mi Dios, yo te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile, Jehová, desataste mi cilicio. Has cambiado mi lamento en baile, Jehová, me ceñiste de alegría. Y por eso cantaré a ti, oh Jehová, no estaré callado. Jehová mi Dios, yo te alabaré para siempre. Jehová mi Dios,
yo te alabaré para siempre. Amén. Alabaremos para siempre a nuestro Dios. Eternamente lo haremos en los cielos. Estaremos en el gozo de Dios, en el reposo del Señor, alabando y conociendo cada día más a Dios. Tenemos una eternidad para conocer al Señor, y como Él es infinito, son infinitas las verdades que vamos a descubrir estando con Él, compartiendo con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos ahora a la palabra del Señor, como siempre, en el Evangelio según San Juan. Ahora en el capítulo 6, vimos que se produjo allí al otro lado del mar de Galilea, la alimentación de 5.000 personas, el milagro que hizo Jesús partiendo de 5 panes y 2 peces. Los multiplicó para alimentar a una gran cantidad de personas que lo seguían. Luego, cuando se retiran de ese lugar, y al anochecer descendieron al mar los discípulos, no Jesús, se internaron en este enorme lago, atravesándolo para llegar a Capernaum, pero se desencadenó una tormenta allí en el lago de Tiberíades o mar de Galilea, y estaba todo oscuro en la noche y había una gran tormenta, se levantaban las olas, en fin, ellos tuvieron miedo y vieron de pronto que venía caminando Jesucristo sobre las aguas, porque Él es todopoderoso, porque Él es el Hijo de Dios y tiene dominio sobre todas las fuerzas de la naturaleza, de su creación. Él puede en un momento dominar lo que es la gravedad, dominar, calmar las aguas, puede multiplicar los elementos como fue los panes y los peces. Y hoy vamos a ver la continuación, la han titulado La gente busca a Jesús, y luego Jesús el pan de vida. Vamos a dejar iniciado parte de esa enseñanza. Vamos al versículo 22. Vamos a leer hasta el versículo 27, pero lo analizaremos paso a paso. Dice así, verso 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Claro, no había cruzado el mar, no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que estos se habían ido solos. Se dieron cuenta de aquello. Imagínense la reacción. Seguramente buscar a Jesús, ¿dónde está? Porque ellos estaban movidos, muy motivados por la curiosidad y el ver grandes milagros. No era su motivación la fe, sino más bien la humana curiosidad, y también ellos no tenían una noción espiritual del Mesías, sino más bien política. Entonces querían un rey, querían alguien que se instalara, un Mesías que viniese a gobernar ese lugar, la Tierra Santa, y los liberase de todo dominio extranjero. Verso 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Así es que venían llegando otros barcos venían quizás a pescar, a diversas cosas. Versículo 24.
Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas, en esas barcas que venían llegando, y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La gente busca a Jesús. Sí, puede que haya muchas personas en estos días que buscan a Jesús, pero ¿por qué lo buscan? No solo es importante buscar al Señor, sino también es importante qué me motiva a buscar a Dios. A veces cuando estamos con un problema grave en la vida, un problema económico, una enfermedad, un problema de familia, un problema matrimonial o con algún hijo, hay desesperación. Y entonces la persona en ese momento busca a Dios, pero lo busca para que le resuelva el problema. No es que esté buscando la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, la vida eterna, que es en realidad la preocupación de Dios, la preocupación del Evangelio. ¿Cuántas veces uno ora en una dirección pidiéndole a Dios algo? Y claro, Dios responde, pero responde una cosa totalmente distinta a lo que uno está pidiendo. Él responde conforme a su interés, a lo que Él considera importante para nuestras vidas. Estas personas no buscaban la salvación de sus almas, buscaban a Jesús para que hiciera milagros, para que quizás le diera más de comer, más pescado, más pan. Como se dice, muchas veces las personas asisten a la iglesia, se comunican con cristianos en busca de los panes y los peces. Y hallándole, dice el verso 25, hallándole a Jesús, al otro lado del mar le dijeron, Rabí, o sea, maestro, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús, verso 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor les dice, de cierto os digo. Recuerden que cuando Jesús repite esa palabra, está subrayando, quiere enfatizar una verdad, quiere decirnos algo importante. Así que cada vez que lean en la Biblia ustedes esas palabras de boca de Jesús, de cierto os digo, es que aquello es de gran importancia para el Señor. De cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales. O sea, no porque al ver las señales se dan cuenta que yo soy el Hijo de Dios y que he venido a buscarles, a darles la salvación, a morir por ustedes. Y que tienen que escucharme lo que yo tengo para ustedes, el mensaje que tengo que entregar a los seres humanos. Y ese mensaje se llama Evangelio. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, vienen solo por el alimento, por el pan. Claro, podríamos decir desde un punto de vista más humano, social, que es justo porque tienen hambre, porque carecen de muchos recursos, entonces buscan el alimento, buscan el pan como primera prioridad. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que, aún siendo pobres, busquen la salvación de sus almas. Porque eso es finalmente lo que importa, la vida eterna. La vida es más que la comida y el vestido. La vida se proyecta más allá de esa puerta llamada muerte. Más allá se proyecta en la eternidad. Y en la eternidad, ¿dónde vamos a estar? ¿En el lado oscuro o en el lado de la luz de Cristo? Queremos estar en el reino de la luz, en el reino de Dios, en el lado claro.
Allí queremos estar con Dios y no lejos de Dios y con el diablo. No, queremos estar con Dios. Comisteis el pan y os saciasteis. Verso 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Mire lo que dice el Señor. Trabajad, o sea, esfuércense, busquen, investiguen, vayan tras aquello. Trabajad, no por la comida que perece, esa comida que entra en el cuerpo y luego sale. No, no por ese alimento que perece, sino por un alimento que fortalece nuestro espíritu, que enriquece nuestra alma y que es capaz de darnos la vida eterna. Un alimento que no se bota, no se derrama, no se echa fuera, sino que contribuye a la vida espiritual nuestra. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Por esa comida tenemos que trabajar, por ese plato, por ese pan, por ese alimento, por ese almuerzo, por esa cena, tenemos que luchar. Es importante conocer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios. El Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Es vida para nosotros, para nuestra alma, la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice Mateo 4:4. Es importante alimentarnos de la palabra de Dios escrita en la Biblia, de la palabra de Dios que inspira a los ministros del Señor en su iglesia. Es importante escuchar a los maestros, pastores, evangelistas, para edificar nuestras almas con su palabra, porque ellos transmiten la palabra de Dios. Es importante escuchar al Espíritu Santo lo que nos habla en este día también. Trabajad entonces, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual, dice, el Hijo del Hombre os dará. ¿Quién nos da la palabra eterna? Jesucristo. Él nos da la palabra. Finalmente, son muchos los escritores de la Biblia. Son numerosos, son varios también los escritores del Nuevo Testamento, los evangelistas, los apóstoles, siervos de Dios, y en el caso del Antiguo Testamento, los profetas, los patriarcas, los reyes y poetas de la Biblia. Pero el autor es uno solo, Dios, porque todos ellos fueron inspirados por Dios, por su Espíritu Santo. Entonces finalmente es Dios el que nos da la palabra. Por eso Jesús dice que trabajemos, que luchemos por la comida que a vida eterna permanece, la cual nos da Él, el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Dios el Padre, desde la eternidad, envió a Dios el Hijo a esta tierra para traer esta palabra, este mensaje para usted y para mí. Esta palabra que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu. La próxima semana vamos a seguir conversando acerca de esta maravillosa palabra, este pan de vida que alimenta el espíritu y el alma del ser humano. No hay otro alimento. Puede haber filosofías diversas, algunas muy bonitas e interesantes. Puede haber incluso otras religiones que también digan algunas verdades. Puede haber muy buenos libros escritos por grandes escritores, incluso premios Nobel, grandes poetas, grandes novelistas. Pero
la palabra de verdad, la palabra viva, la palabra que alimenta nuestro espíritu, solamente la encontramos en Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros para recibir una vez más su bendición. Que el Señor bendiga vuestras vidas, vuestros hogares, vuestros trabajos, que haya alimento y vestido y casa para los de su pueblo. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, al nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga cada día más. Nos vemos